Listo. Entonces, bueno, vamos a hablar de los efectos adversos en el tratamiento de tumores del sistema nervioso central. Bueno, yo soy Rosa. En cuanto a qué definimos como efecto adverso, pues son signos y síntomas, consecuencia del tratamiento recibido como parte de, como ya sea quimioterapia o radioterapia, que impactan en la calidad de vida de los pacientes que sobreviven, pues, a, a su cáncer, en este caso, pues, en los tumores del sistema nervioso central. Entonces, algunas intervenciones que se hacen de manera global, pues es crear equipos multidisciplinarios que hagan esta vigilancia frecuente para una vez que se haga la detección, pues que sea de manera temprana y realizar el manejo de estas secuelas mediante intervenciones rápidas e integrales. En cuanto a antecedentes, pues tenemos que, sobre todo, comienzan en los 80s, pero ya había un poco de background, digamos, en los 60s, en donde los médicos se comienzan a cuestionar, pues, qué pasa con estos pacientes que ya están viendo que tienen una mayor sobrevida, ¿no? Aumenta esta sobrevida y dicen, bueno, ¿y qué pasa con los pacientes que logramos salvar? Digamos, pues esto es lo que ocurre, ¿no? Y entonces el primero que encontré fue de 1965, en donde Bloom realizó una serie de casos de meduloblastoma de 58 niños tratados, en donde 22 de ellos sobreviven, son tratados con cirugía y radioterapia. Y bueno, ellos escriben que el 82% con un seguimiento de 5 años tiene una vida normal o algunos pues con discapacidad leve, pero que pueden realizar sus actividades de manera normal. 9% una discapacidad moderada y 9% una discapacidad severa, totalmente dependiente. Sin embargo, aquí pues no se realizó ninguna medición objetiva, no se utilizó ninguna pues evaluación, solamente era preguntar sobre si, por ejemplo, tenían algún trabajo, habían formado familia, etcétera. Y concluían sobre todo que más que por la radioterapia era por las mismas características de la tumoración y también porque había, por ejemplo, presentado, eran pacientes que habían presentado hidrocefalia y que por la misma hidrocefalia habían presentado esta disminución en la, o bueno, este daño neurocognitivo, ¿no? Hasta 20 años después, en 1983, aproximadamente este reporte de 10 pacientes con tumores de fosa posterior, tratados con cirugía, radioterapia y quimioterapia, se hace un seguimiento posterior a un año al diagnóstico. Ahí se dan cuenta que dos de estos pacientes tienen demencia, muchos tienen problemas graves del aprendizaje y discapacidad intelectual. Sin embargo, aquí tampoco contamos con una medición objetiva. En 1985, entonces, se realiza un estudio con 9 pacientes tratados de meduloblastoma con cirugía y radioterapia, en donde ya hacen una medición del IQ comparado a sus hermanos. Entonces, en hermanos sanos, comparados con estos pacientes, se ve una disminución de aproximadamente 16 puntos, que es estadísticamente significativo, en el IQ. Sobre todo se ven estas diferencias en pacientes menores a 8 años que recibieron radioterapia. Entonces aquí ya cambia el enfoque sobre decir, bueno, es por el tumor, es por la hidrocefalia, y más que nada pues ven que es resultado casi directo de la radioterapia. Y pues, también pues características del paciente, por ejemplo, la edad en este caso. Entonces, hablando específicamente de radioterapia, estas secuelas neurológicas pueden ser tanto neurocognitivas, endocrinológicas, vasculares, segundas neoplasias, entre otras, ¿no? Y hay ciertos factores asociados que tenemos que tomar en cuenta. En mi paciente, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta qué edad tiene. Un paciente menor a 8 años, pues va a ser más vulnerable y sobre todo menor a 3 años, sobre todo ahí, pues va a ser más vulnerable al daño por radioterapia, ya que tiene un desarrollo neuronal activo. También tenemos que considerar patologías preexistentes, por ejemplo, neurofibromatosis, o que tengan ya diagnóstico de, por ejemplo, esta alteración vascular, que es moya-moya, porque va a haber mayor déficit si damos radioterapia.
En cuanto al retraso diagnóstico, se ha visto que hay mayor eh, afectación a la funcionalidad si los pacientes tienen un mayor eh, plazo en el diagnóstico, entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico. Entonces, aquí se relaciona específicamente con los tumores de bajo grado, en donde el desarrollo, o bueno, la afectación es como entre más tiempo pasa el paciente en mostrar sintomatología, mayor es el déficit neurocognitivo. Entonces, estos tumores con crecimiento lento, que generalmente es más el retraso en el diagnóstico, pues se ve mayor déficit. En cuanto a otros factores ya asociados, por ejemplo, a la enfermedad, tenemos que tomar en cuenta la localización de la tumoración, el patrón de crecimiento, el tamaño y las regiones neuronales afectadas. Perdón. Por ejemplo, en los tumores supratentoriales tenemos afección sobre todo motora y cognitiva porque hay disrupción en la materia blanca. En los ganglios basales también tenemos afección motora, pero también va a ser pues en la coordinación. En cuanto a los tumores pituitarios tenemos sobre todo pues endocrinopatías, déficit cognitivo, alteraciones visuales, porque ahí estamos pues cerquita obviamente del quiasma, y desórdenes del sueño. En los pineales tenemos, por ejemplo, hidrocefalia por obstrucción del cuarto ventrículo o cefalea, náuseas, crisis convulsivas, que pues en realidad eso sería de lo primero que vamos a ver. Y en los tumores infratentoriales puede haber deterioro en la memoria, disminución del IQ y esto se debe a que hay disrupción de las vías cerebrales y pues también tiene que ver mucho la hidrocefalia que suelen tener estos pacientes con este tipo de tumoración. Y bueno, también tenemos que ver el tratamiento quirúrgico, ¿no? Porque obviamente no es nada más que le demos radioterapia al paciente, sino que muchas veces tienen manipulación quirúrgica. Entonces aquí también tenemos que tomar en cuenta la localización y el tipo de procedimiento que se realizó. No es lo mismo, una biopsia que una resección máxima o pues solamente que haya sido descompresión, por ejemplo. Entonces, sitios críticos quirúrgicos que tenemos que tener en cuenta es el tronco encefálico, en vía óptica, tálamo y eje hipotalámico pituitario. Ahí podemos tener, pues, obviamente, lo que ya sabemos, consecuencias quirúrgicas como hemorragias, lesiones vasculares, pérdida visual o disrupción endocrinológica. Y en cuanto a los tumores de fosa posterior, especialmente los meduloblastomas, tenemos en los días posquirúrgicos de 12 a 48 horas posquirúrgicas, sobre todo un síndrome que se llama síndrome de mutismo cerebeloso. Este síndrome se presenta del 8 al 32% de los casos de meduloblastoma y consta de pérdida del habla, disfunción pseudovulvar, ataxia y la habilidad emocional. Son ataques, bueno, investigué también de esta disfunción pseudovalvular, son ataques pues de risa o de llanto incontrolables que también hacen difícil una, pues una inserción social, porque esto puede durar de meses a años. Entonces, hace difícil prácticamente toda esta integración social. Seguramente han visto el Joker de Joaquin Phoenix, o Phoenix, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, sería algo similar, pero obviamente está dramatizado, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta las múltiples intervenciones del paciente, si es un paciente que se haya pasado a cirugía 3, 4 veces, sobre todo en pacientes con tumores en línea media y talámicos, en donde podemos observar también que hay disminución neurocognitiva o una discapacidad intelectual. También suele haber problemas visoespaciales y en el desarrollo social. Y bueno, aquí les quise poner más o menos cómo funciona el daño por radioterapia o por qué se asocia pues este déficit neurocognitivo. En el histopatológico, el daño por radioterapia suele ser similar a una isquemia global y la clínica pues también es similar a si tuviéramos una lesión hipóxico-isquémica. Sobre todo en vías como por ejemplo el hipotálamo, la radioterapia afecta la diferenciación de precursores neuronales y es dosis dependiente.
Hay alteración en la morfología dendrítica, incrementa la liberación de GABA y dispara la inflamación, sobre todo pues con aumento de los niveles de TNA-alfa y la interleucina 6, perdón. Hay una disminución de este factor de diferenciación de neutrófilos, algo así, no me acuerdo bien el nombre, perdón, y hay mayor estrés oxidativo y daño en la sustancia blanca. Entonces, esto también puede disparar algunos trastornos, por ejemplo, TDAH o la velocidad del procesamiento y la función ejecutiva. Aunado a esto, también hay disrupción en la barrera hematoencefálica que exacerba el daño microvascular y pues también da apertura a que haya lesiones isquémicas. Para lo que les había comentado, pues la edad es un factor importante que tenemos que considerar. En los peores resultados de función neurocognitiva están los pacientes que recibieron radioterapia, que fueron menores de 3 años. Y pues bueno, vamos a tener alteraciones agudas, tempranas y tardías. En los agudas, pues hay edema, apoptosis de células endoteliales en la barrera hematoencefálica y en las tempranas puede haber desmielinización, perdón. Ya en los efectos tardíos puede haber fibrosis y nos recuerdan que pues hay como 2 picos de esta afectación. Sobre todo va a ser como los efectos agudos y posteriormente ya efectos más tardíos. En cuanto a la disfunción neurocognitiva que se encuentra en estos pacientes tratados con radioterapia, en general suele haber una disminución del IQ de 12 a 14 puntos, anual de 2 a 4 puntos, y esto pues se hizo un seguimiento bastante largo, incluso llevaban algunos una vigilancia de 30 años. Muy bien, tenemos que tomar en cuenta pues también la focalidad de la radioterapia. Sí, por ejemplo, la que más nos da afectación, pues es la radioterapia cranoespinal, en donde tenemos una disminución. Aquí nos decía que era mayor, pero bueno, yo dije 10 a 15 puntos y el otro describe 14, pero bueno, sí se describe una mayor alteración neurocognitiva en estos pacientes, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con meduloblastoma, sí hay mayor afectación neurocognitiva, pero esto fue una serie en la que se evaluaron distintos tumores de fosa posterior, en los que la mayoría de los evaluados eran meduloblastomas. Entonces, pues ahí, bueno, el 48% y había eh, algunos otros tumores, pues, pero ya eran más diversificados, entonces eso ahí me hizo ruido, pero bueno, lo describen mayor en este tipo de casos y también pues que tengan menos de 8 años al momento de recibir la radioterapia. En cuanto al síntoma que mayor se vio, o bueno, la funcionalidad que mayor se vio afectada fue la atención en un 52% de los pacientes, después la función ejecutiva, perdón, en el 42% de los pacientes, el lenguaje en el 39% y la memoria en el 33%. Y esto pues sí impactaba también en los logros académicos de los pacientes. En cuanto al seguimiento, pues entonces tenemos que hacer de manera anual, pues en las mejores condiciones, una evaluación de tanto el IQ como la velocidad del procesamiento y la función ejecutiva para tratar pues de tener un diagnóstico temprano y podamos dar tanto terapia neurocognitiva como se ha descrito también el uso de memantina como que ayuda a disminuir esta disfunción neurocognitiva, pero esto pues tendría que ser de manera temprana. Muy bien. Otra de las consecuencias que podemos presentar con la radioterapia es la necrosis por radiación. Esta es una complicación que describen como rara, pero sobre todo pues se da en pacientes pediátricos con tumores de sistema nervioso central que recibieron radioterapia. Sobre todo se ve meses o incluso años después de recibirla. Esta se da por un daño tisular debido a una lesión vascular e inflamación que infringe pues la radioterapia y la clínica puede imitar a la progresión tumoral. Entonces, esto a veces es difícil realizar la diferenciación entre la progresión tumoral o si es realmente necrosis por radioterapia, porque en la imagenología también la vemos, perdón, similar.
Y la clínica, pues también pueden comenzar con cefalea, crisis convulsivas o déficit neurológico. Y esto va a depender de la dosis de radioterapia que dimos, el volumen y la localización de la radioterapia. Se puede presentar hasta en un 3.7 de los pacientes que reciben radioterapia. Y el tratamiento sobre todo son los corticosteroides, pero también se ha descrito el bevacizumab en una dosis de 10 miligramos kilogramo cada dos semanas, y esta está descrita que mejora la tolerancia y también tienen mejoría clínica y radiológica de estos pacientes. Eh, Su efecto se basa, pues, que es un inhibidor del factor de crecimiento vascular endotelial, y justamente, pues, el daño tisular por la radioterapia se basa en esta lesión vascular. Entonces, el bevacizumab reduce la permeabilidad vascular y disminuye el edema de estos pacientes. Muy bien. En cuanto a la epilepsia y las crisis convulsivas, que se pueden también tratar como una... Ay, esto no es, perdón, esto es de la otra. Se pueden tratar de un efecto adverso de la radioterapia. Esto se da sobre todo en pacientes que recibieron más de 30 grays de radioterapia en la región cortical. Eh, Ahí pues referían que excepto de los pacientes que tienen tumoración en fosa posterior y que la radioterapia fue dirigida ahí. Y esta región cortical duplica el riesgo de crisis convulsivas de inicio tardío. En los pacientes con dosis altas de radioterapia en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, sobre todo si es más de 50 grays, aumenta este riesgo de crisis convulsivas. Y algunos factores de riesgo adicionales van a ser, pues, la edad, como ya lo dijimos. Aquí lo describían un corte de 2 años, progresión o recaída tumoral, infecciones obviamente del sistema nervioso central y una resección tumoral parcial. Pues todo esto aumenta mucho más la incidencia de epilepsia. Se puede presentar del 10 al 30% de los pacientes. Sobre todo describían que independientemente de la radioterapia y de la dosis que demos de radioterapia, los meningiomas y los gliomas de alto grado van a aumentar el riesgo. O sea, este tipo de tumor por sí solos ya van a aumentar el riesgo de crisis convulsivas. Y del 30 al 60, de 30 a 60 veces, perdón, más que los tumores de otras histologías. En cuanto a complicaciones cerebrovasculares, son más comunes en los tumores supracelares con radioterapia que haya excedido los 45 grays. Y se pueden presentar pues múltiples eventualidades o bueno, alteraciones, enfermedad estenoclusiva, arteriopatía posterior a radioterapia, perdón, y la vasculopatía que les comentaba de Moya Moya. También comentaban que la microangiopatía SMART, que son episodios clínicos en donde el paciente va a presentar cefaleas severas con síntomas parecidos a un EBC, que pues obviamente alteraciones en el habla, en la movilidad y posteriormente van disminuyendo hasta pues prácticamente ser un evento agudo y posteriormente resolver. También es importante mencionar que la radioterapia más la quimioterapia aumentan hasta 29 veces el riesgo de un EBC tardío. Esto tiene una incidencia acumulada a 30 años del 12%, aunque bueno, vamos a ver ahorita en una grafiquita que les traigo que incluso puede ser más, y va a ser mayor en pacientes que reciben más de 50 grays de radioterapia. También describían que la irradiación cráneoespinal puede incrementar el desarrollo de malformaciones cavernosas, sobre todo si la radioterapia también fue dirigida al polígono de Willis. Entonces, pues son cosas que también tenemos que considerar. Y bueno, en esta tablita que les comento, en este estudio hicieron un seguimiento de varios pacientes con tumores del sistema nervioso central, en donde vieron, por ejemplo, la temporalidad del diagnóstico, de la sobrevida, pues, después del diagnóstico, y la incidencia acumulada de presentar un EBC. En estos pacientes, por ejemplo, a 30 años del diagnóstico,
muchos presentaban una incidencia acumulada incluso de hasta 16%. Entonces, si lo vemos como de manera muy cruda, de 20 pacientes que vemos, 3 van a presentar un EBC a los 30 años del diagnóstico. Entonces, pues es complicado. Unos 40 años, supongamos que tenemos un paciente de 10 años, ¿no? Pues también para tomarlo en cuenta y trabajar las medidas de precaución o de prevención en los pacientes. En cuanto a las endocrinopatías, pues este se suele presentar hasta en un 20% de los pacientes. Como les comentaba, pues el hipotálamo y en general el eje hipotalámico hipofisiario es altamente radiosensible. Con dosis de radiación tan bajas como 16 grays ya puede haber alteración y pueden causar hipopituitarismo en el 40 hasta en el 80% de los sobrevivientes a largo plazo. La mayoría de las alteraciones se van a integrar en una deficiencia de hormona del crecimiento. Lo describen hasta el 50% y en alguna bibliografía leí que hasta en el 60%. La segunda, pues, podría ser el hipotiroidismo y también podrían presentar hipocortisolismo, perdón, y deficiencia de gonadotropinas. También nos comentaban que una dosis mayor a 20 grays en menores de 4 años aumenta el riesgo de obesidad, nódulos tiroideos y también carcinoma, justo, sobre todo si recibieron, perdón, radioterapia en cuello también. Y dosis mayores a 18 grays también aumentan pues, el riesgo de pubertad precoz. También a considerar que estos pacientes, sobre todo, pueden presentar también malformaciones craneoesqueléticas, no sé cómo decirlo. Entonces, pues también comentarles a los pacientes de todo esto, a los pacientes y a los papás de todos estos riesgos que pueda haber para que estén informados al momento de ofrecerles la radioterapia. En cuanto a segundas neoplasias, tenemos que tienen un riesgo 3 veces mayor de tumores cerebrales en individuos, o bueno, en pacientes que recibieron más de 60 grays. Tenía una M y investigué que es más bien la dosis recibida, pero bueno, ahí no supe muy bien cuál era la diferencia. Miligrays. Ok, bueno. Y en comparación a los pacientes que tenían menos de 5 miligrays. Y digo, pues prácticamente nadie, o al menos no que hayamos visto que tratemos con tan poquito, o sea, todos, casi todos van a tener 54. Exacto. Exacto. Así que, muy bien, pues algunos factores asociados a que aparezcan segundas neoplasias, pues obviamente lo que comentamos, la radioterapia craneal, pero también el tipo de tumor primario que se tuvo, que haya quimioterapia asociada que aumente este riesgo, por ejemplo, como sabemos, pues el etopósido y síndromes genéticos relacionados con el paciente. Por ejemplo, NF1. Va a ser una R, sí, va a ser una Así. Generalmente comentan un lapso de 20 a 32 años después de que hayan recibido la radioterapia y sobre todo van a ser las segundas neoplasias, gliomas de alto grado o meningiomas. Era lo que decía que pues puede haber más como segunda neoplasia. Bueno, es un riesgo de 8 hasta 52 veces más de tener una neoplasia, o sea, como tal, un tumor, que la población normal o general, pues, que no haya recibido esto. Entonces, pues tenemos que ahí sí estar bien pendientes de la vigilancia. Otros efectos adversos, pues es un hipoacusia, por ejemplo, sobre todo se asocia a sonidos de alta frecuencia, que hay pérdida auditiva, y se ve más en pacientes que hayan recibido más de 50 grays en tumores de fosa posterior. También nos habla mucho de la calidad de vida, sobre todo que hay dificultad para lograr integración social, hay tasas de desempleo altas, sobre todo pues aunado a todas las consecuencias que ya vimos, por ejemplo, el déficit de atención o la disminución en la velocidad del procesamiento, todo ese tipo de cosas.
Y alteración del sueño también puede haber, insomnio, sueño diurno, síndrome de piernas inquietas. Sobre todo la radioterapia a altas dosis pues altera el ciclo circadiano de manera importante. En cuanto al seguimiento y vigilancia, pues obviamente hay muchas estrategias, pero lo que más nos va a tocar pues es obviamente hacer la resonancia de manera anual con un examen neurológico adecuado. Bueno, esto lo refería para pacientes como efectos tardíos, pues para pacientes que ya tienen más de 5 años de vigilancia. Sí, no, pero el seguimiento del paciente sí es importante verlo. No lo hemos mencionado en las clases previas, pero anual sería. Okay. Depende de que a la mayor parte de los pacientes de tumores de CNS, al acabar su tratamiento, el primer año, los están viendo. Hay dos recomendaciones. Digamos que las guías europeas hacen cada 4 meses a las norteamericanas el seguimiento durante los primeros 2 años. Eso pues tiene un costo alto. Con alguien le comenté en una y salió unas guías especiales para situaciones de menor economía, donde se dice que cada 6 meses, los 5 años. En nuestros países todavía es aceptable hacerlo cada 6 meses, pero cada año será un poquito. No te das cuenta. Pero lo que ella se refiere es si ha pasado los 5 años de vigilancia. Pasado los 5 años sí está Claro. Sí. O sea, se cada refería año y debes de verlos en teoría hasta que tus pacientes sean adultos. Una vez cada año, prácticamente, nosotros vamos aquí en institución por 10 años, pero debería ser sí. se van a hacer adultos. No, como de hecho no lo había no. mencionado, es un poco parte del siguiente. Okay. Tenían en mente cómo. También en pacientes que recibieron radioterapia también en cuello, pues es importante saber que se tiene que hacer también seguimiento con un ultrasonido carotidio de manera anual, porque hay pacientes pues que presentan obliteración de las carótidas y también, bueno, enfermedades no oclusivas. Y esto se debe hacer también por un seguimiento de alrededor de 10 años. Hay que hacer evaluaciones neurocognitivas y endocrinológicas de manera anual también. Y pues obviamente ya dependerá de algunas otras características que hayamos visto, por ejemplo, la localización de la tumoración, el tipo de tumoración o alguna otra característica del paciente, pues ciertos otros seguimientos. Esta es una tabla que pues me gustó porque medio resume todo, por ejemplo, de manera pues, psicosocial para los problemas de interacción social que les comentaba, en la salud mental, pues se pueden formar grupos de apoyo. Para pacientes que tienen enfermedades cerebrovasculares o ya algunas endocrinopatías que vimos, pues hay que hacer una vigilancia de manera extensa, el reemplazo hormonal y algunos pues también hacer hincapié en medidas preventivas que puede hacer el paciente para disminuir estos daños. Por ejemplo, si hay mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, pues la prevención sobre la alimentación, el ejercicio, etcétera. En cuanto a la vigilancia, pues para una segunda neoplasia, esto es más que nada, sobre todo, el screening y reducir también ciertos, pues, conductas que vayan a incrementar um, esta posibilidad, ¿no? En las neurocognitivas, hay, sobre todo hablaba de programas educativos en donde estos pacientes puedan hacer una inserción de manera adecuada en la vida académica y algunas intervenciones farmacológicas, como les comentaba, pues de la memantina. De esto no hablaba mucho, bueno, al menos la radioterapia, porque pues era la radioterapia craneal, pero después en la quimioterapia lo mencionan más, sobre efectos en la reproducción y en la fertilidad, que pues es también importante considerar al momento que ves a un niño de 8 años que probablemente tú no lo veas como pues un ser reproductivo, pero va a hacerlo cuando ya sea sobreviviente, entonces también es importante, que es la preservación de la fertilidad, hacer una técnica también de reproducción asistida, o bueno, hacer un poco de consejo en esto, en esta parte, y terapias de reemplazo hormonal. Bueno, eso prácticamente fue como una vista rápida de la radioterapia.
Y hice cuadritos chiquitos pues de la quimioterapia porque son efectos que ya hemos visto anteriormente, pero pues de manera visual es como más rápido y más fácil encontrarlos. En cuanto al cisplatino, pues tenemos que puede haber retraso puberal, insuficiencia o falla ovárica y también se asocia a menopausia precoz. Lo que ya sabemos, hipoacusia, neuropatía, que bueno, esta era menos escrita, y la nefrotoxicidad. Esto es fuertemente dosis dependiente, sobre todo la toxicidad en pacientes que recibieron dosis acumuladas mayores a 300 o 400 miligramos metro cuadrado. Y también en niños pequeños va a haber mayor daño coclear, sobre todo que recibieran, perdón, radioterapia. La vincristina, pues la neuropatía, la disfunción autonómica, que refería que pues es más sobre presentar estreñimiento crónico y también es dependiente de la dosis acumulada y sobre todo pues también si hay enfermedad hepática asociada, todavía más. Lomustina puede haber mielosupresión prolongada y sobre esto pues un riesgo también de síndromes mielodisplásicos y LMA secundaria. También puede haber neumonitis y fibrosis pulmonar y sobre todo más si hay mayor dosis y si también recibieron radioterapia de tórax. En cuanto a la ciclofosfamida, puede haber infertilidad, perdón, riesgo también de un síndrome de mielodisplásico, NMA, cardiopatía, pero describía que era raro, cistitis hemorrágica crónica, que eso, bueno, la verdad es que yo no sabía que podía pasar, pensé que era una complicación aguda. Y esto, sobre todo la infertilidad, se asocia en pacientes que recibieron una dosis mayor a 7.5 gramos por metro cuadrado. Tanto la infertilidad como el síndrome mielodisplásico. Y sobre todo el síndrome si se recibió la ciclofosfamida con alquilantes. El etopósito, como ya sabemos, pues el EMA o un síndrome mielodisplásico, sobre todo si coexiste con mutación en el MLL, describían que es raro, puede haber cataratas o también infertilidad. Y el desarrollo de LMA y melodisplasia se asociaba también a dosis mayores a 2 gramos metro cuadrado y también que se administrara en bolos. En cuanto al carboplatino, pues también es hipoacusia, pero menos que en su contraparte, en el cisplatino. Bueno, no es contraparte, pero su hermano. También riesgo de LMA, mielodisplasia. Y también pues hay toxicidad renal, pero menos. Esto también va a ser dosis dependiente y si también se puso, por ejemplo, de toposio. En cuanto a la temosolamida, va a haber problemas de hipogonadismo, incluso infertilidad. También puede haber segunda neoplasia, sobre todo leucemias o mielodisplasia, mielosupresión prolongada y esto también va a ser dosis dependiente y también va a ser dependiente de los ciclos. Describía si es mayor a 12 ciclos, también hay mayor riesgo, LM. El metotrexate, sobre todo a dosis altas, se asocia a leucoencefalopatía, que pues bueno, leí varios artículos que inicialmente relacionaban que más bien habían recibido radioterapia y que el déficit neurocognitivo era por la radioterapia. Sin embargo, en pacientes que no habían recibido perdón, radioterapia de sistema nervioso central y habían recibido dosis altas de metotrexate, también se describía la leucoencefalopatía. Entonces, pues eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Osteopatía por metotrexate, toxicidad hepática, sobre todo si hay mayor dosis, pues a mayor dosis, mayor hepatotoxicidad. Y esta encefalopatía, leucoencefalopatía, pues obviamente va a ser mucho mayor si tenemos asociada radioterapia craneal. Entonces, pues, sobre todo lo que ya vemos anteriormente, que si es en un paciente que estamos dando radioterapia, pues no podemos tener dosis de metotrexate.
Y bueno, la ifosfamida, toxicidad renal tubular, síndrome de Fanconi, neurotoxicidad, que es rara, infertilidad, y esto se asocia también a mayor dosis. Bueno, prácticamente eso fue lo que puse de quimioterapia para ya no ser tan redundante. Y pues eso fue todo. No sé si igual y si me faltó lo del seguimiento, como las fechas. Todo Sí, eso. sí. Entonces, no nada más, así, reglas generales, vamos a tener que tener atención en la audición, ¿verdad? Que la mayoría van a usar platino o usar platino. Hay que hacer, al terminar, como tu screening, hay que hacer una audiometría y estar repitiendo también la audiometría cada 6 meses, los primeros 2 años, porque aunque no la presente al inicio, la puede ir presentando con el tiempo. Si después de los 2 años no la presento, ya va a ser muy raro, pero de todas formas, si se toma al año durante todo ese año. Bien, no mencionaste, pero pueden tener también muchos problemas visuales, aunque protegen catarata y todo eso, hay que estar siempre haciendo revisión de la agudeza visual, sobre todo si de por sí es tumor en la vía óptica, ¿verdad? Y ya de por sí que puede ser eso hasta un índice de progresión. El seguimiento endocrinológico, no se hizo, bueno, siento que fue algo superficial, se mencionó, pero no se asentó mucho, porque ahí sí prácticamente el 100% de los pacientes van a tener algún tipo de déficit hormonal. Entonces, hay que ver la talla baja, el hipogonadismo, que es lo que es más frecuente el hipogonadismo. En algunas niñas, también la pubertad precoz. Aunque ya me le cambiaron tanto los parámetros, les digo en la consulta, que yo estoy traumada de que ya con 8 años lo ven muy normal, ahí no. Lo sé, pero no estoy de acuerdo. A mí tampoco no lo voy a pasar de lo que yo le mandaba, pero en fin, la cosa es que también veo muy, o sea, muy pequeñas las niñas de con menstruación. Pues también a veces se quedan muy bajitos de talla y entonces el uso de las hormonas de crecimiento lo vemos muy frecuentemente en nuestros niños. Entonces hay que estarles aplicando la hormona de crecimiento, que también es importante tenerlo en cuenta en el seguimiento, porque a veces se pierde y es algo costoso, pero que lo deben de tener. Muchos pacientes también tienen ya de por sí, desde antes, diabetes insípida. Entonces, la educación médica continua, porque algunos pacientes les comentaba, bien curados, pero llegan a fallecer de un descontrol hormonal, porque no tienen un buen control hormonal, no tienen el apego y entonces se van fuertes complicaciones, ¿no? Que es súper trágico. La leucoencefalopatía puede ser, como tú bien dijiste, solamente en metastasia. O sea, no es, ay, qué maravilla que no lo radié, pero le metí sus 25 gramotes de metotrexato en todo el tratamiento. No, pues le quedan los cerebros muy sensibles. Entonces hay mucho déficit escolar. Son niños que tienen que tener a veces monitoreo y enseñarlos a tener la que pusiste y está muy bien, que es la actividad independiente. O sea, también educar a los papás, porque imagínense, ven un bebé que estuvo súper crítico por muchos años. Entonces ellos lo siguen viendo como un bebé por un montón de años y cuesta mucho trabajo que hagan que esa persona, pues una persona independiente, que llegue a trabajar, que llegue a estudiar, que llegue, y los tienen como retener mucho y pues por eso es importante la clínica especializada que sí los ayuden, empujen a ese tipo de situaciones y de actividades. Hay un trabajo muy impactante para mí, ¿verdad? De uno de los congresos de tumores de CNC, que dieron seguimiento por 30 años, y era una cosa así como de que, como el 30% ni siquiera llegaban a tener pareja, o sea, no se podían casar, porque nadie los aceptaba, o sea, que tú lo asumiste súper. Todo el mundo lo que queremos de estar curado es vivir bonita, ¿no? Purente de ahí, todo disfuncional. Y aparte de los que se casaban, muy poquitos lograban tener hijos sin asistencia por lo mismo que tú mencionaste. Lo tenemos muy claro en el escenario de trasplante, lo que es la preservación de la gónada. De hecho, es parte de los protocolos de trasplante, que lo mandas a endocrinología y hacen una cuña de ovario o preservan el espermatozoide adolescente. Pero pues todos estos pacientes a veces vienen ya de esto y creo que se tiene que aplicar a todas las clínicas. A lo mejor la leucemia, pues no lo ven tan importante, pero usan bastante ciclofosfamida y cosas así que la tercera dosis de ciclofosfamida ya es riesgo enorme de sostener nombre. Entonces yo creo que es una, en general, no más en CNC, un poquito de nosotros como médicos tener la cultura de y hacerlo y buscar dónde. Por ejemplo, aquí en Guadalajara sí hay centros donde y no es muy costoso. Para el hombre es muy fácil, ¿eh? O sea, para el hombre adolescente. El niño pequeño que todavía no tiene forma de eyacular, es muy difícil porque también se vuelve cuña de testicular y aparte todo está totalmente experimental el hecho de que esas células
tú las estimules y se las regresas al paciente. O sea, la posibilidad de que tengan una fertilidad baja es demasiado elevada, muy, muy, muy alta. Claro, ahí sí, primero que sobrevivir y luego que se reproduzca, ¿verdad? Eso estoy de acuerdo, pero digo, sí es algo que hay que tener en cuenta en los pacientes que son más o menos adolescentes y que les podemos ayudar un poquito. Y eso va no cuando termina el tratamiento, sino va desde el diagnóstico. Si no lo haces en ese momento, pues digo, a los ya tratados, pues ya, palo dado ni Dios lo quita, literal. Pues son de las únicas cosas que faltaron. Lo de la radioterapia está muy bien. Sí, ciertamente ahorita hay muchos estudios con la memantina que mencionan. La mayoría fueron en adultos. ¿Sí se acuerdan del mecanismo de acción de memantina o no? Es un fármaco que se usa mucho para la demencia adultos, para el Alzheimer. Ayuda a que las neuronas aferentes sí tengan, sí, son agonistas del NMD y del NMDA y de la gabapentina, de la GABA, ¿no? GABAérgico. Ayuda a que tengan una memoria. Me toca para tomarme ay, no, toma memantina, porque te aumenta la oxigenación y te aumenta un poquito la capacidad cognitiva. Se vio, se empezó a dar en adultos durante la misma radioterapia y vieron que no tenían tanto deterioro. Es algo que la verdad lo hemos intentado un poco. Yo nada más he dado memantina en 2 adolescentes. Uno de ellos era reirradiación y el otro sí se lo dimos porque de plano ya tenía de por sí déficit por el mismo tumor. Pues la verdad no te sé decir a largo plazo porque es muy reciente. Apenas fue el año pasado, entonces vamos a ver cómo realmente les va. De inmediato no vimos algún efecto y no creo que se volvió Einstein por tomar la memantina. Pero creo que es algo que puede ser promisorio y hay muy poquitos estudios en niños con memantina. La mayor parte son en adultos, pero bueno, sí, sí es algo prometedor. Y el uso del bevacizumab es muy importante en la radionecrosis. La radionecrosis es un reto, porque como bien dijiste, se parece y se ve muy similar a una progresión tumoral, y no nomás es al acabar la radioterapia o durante la radioterapia, se puede presentar con los años, y pues ahí más bien te ayuda a saber que tengan una banda de lactato muy importante en la espectroscopía, porque sí van a seguir teniendo unos perfiles pseudotumorales. O sea, el N-acetilespartato nunca va a volver a estar normal porque no va a haber neurona. Entonces, cuesta un poquito de trabajo y ahí lo que más ayuda es que hacen una banda de lactato muy, muy amplia, muy grande, entonces ahí es radionegrosis. En términos generales creo que sí, nada más pues, hacer mucho más hincapié en la parte hormonal, el seguimiento debe ser muy puntual, porque si no lo testas, no lo mides, pues no te vas a dar cuenta que lo tienes. La educación y no. Aquí, por ejemplo, en el hospital se supone que a los 5 años ya va, ya no los ves. Cuesta mucho trabajo hacer entender a las autoridades hospitalarias que estos niños se tienen que ver a los 25 años, estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, trabajar un poquito también con eso de los hospitales. Generar, ahorita, ya sabemos que la doctora Mariana quiere hacer la clínica de centros perdidos, ¿no? Por a mí se me hace maravilloso, increíble, porque no lo hemos tenido nunca. Cada uno hacemos como le podemos hacer, los seguimientos que seguramente no llevan los lineamientos con la perfección de que ser así. Nos falta un poquito el timing, o sea, lo que es la temporalidad de las tomas, para que no se nos pasen, pero seguramente sí lo tienen en mente, ¿verdad? Las audiometrías, el visual, el epidemiólogo, la parte psicológica. Nosotros estamos haciendo en este momento, la doctora servidora y con los psicólogos, un estudio de calidad de vida y estamos comparando qué pasa en 2 tumores sólidos que requieren algo interconsultante, que son cirugía, resesiones, radioterapia y quimioterapia, tumores renales y tumores del cerebro, ¿no? Tienen, digamos, los mismos elementos de trabajo, pero vemos claramente en las consultas pues, que los niños de neuroblastoma curados se ven como si nada. Es muy poco lo que tienen a simple vista. Y los de tumores cerebrales tienen, entonces, ya por la localización, estamos haciendo la comparativa de qué tal nos va. Pero no creas que sorpresivamente, ya preguntando a los de neuroblastoma, nos han salido un buen de sorpresas que, ay, no esperábamos, que también tienen muchos problemas psicológicos. Nada más eso. Gracias, que se acabó tu curso. No se olviden de su